Y nuestros adultos mayores forman parte de este análisis, ¿no? En medio de la pandemia, transcurrido más de un año y medio, en el que hemos pasado por distintas etapas, en algunas con el confinamiento estricto y otras con mayor flexibilización, marcha atrás, cuando así lo indicaba el contexto sanitario. Quienes debieron cuidarse siempre, en todas las circunstancias y a veces recluidos en sus propios hogares, sin tener un contacto directo con otros familiares, fueron nuestros adultos y adultas mayores. Y pensaba también, Mechi, cómo la virtualidad rápidamente les cambió el escenario y les permitió un vínculo al que debieron adaptarse en muchos casos, ¿no? Claro, aprender. Porque imagínate que muchos de ellos no habían utilizado, no estaban acostumbrados a usar las tecnologías y es la única manera que tuvieron durante este año y medio de estar cerca de su familia o de sentirse más cerca de los suyos. Y pensaba también, ¿no?, que antes veíamos la jubilación o el ingreso a la vejez como el final de algo, como si fuese el final de una etapa. Y en realidad uno observa cómo esa escenografía ha cambiado tanto. Muchísimo. Afortunadamente, en ese concepto de la nueva longevidad que queremos recuperar a través del doctor Diego Bernardini, máster en gerontología. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Mercedes. Muchas gracias por el llamado. Para nosotros es un verdadero placer. Doctor, ¿cómo ha sido desde el análisis que se ha podido concretar después ya de un año y medio de pandemia, el convivir de la tercera edad, no sé si este es el término adecuado para señalarlo, con este concepto de la pandemia y también la adaptación a la virtualidad? Bueno, como vos lo dijiste, hubo varias etapas. La realidad es que en un inicio fueron las personas más afectadas, fueron las personas de las cuales de alguna manera se legitimó su fragilidad, su vulnerabilidad, su falta de resiliencia, y hoy con el tiempo estamos viendo que no fue así, porque fue de alguna manera el grupo que se supo cuidar, que tomó mayor conciencia y que hoy, por suerte, y lo veíamos lamentablemente con los datos que ustedes estaban mostrando de fallecidos en el día de ayer, fíjense que curiosamente el 70% de los 10 fallecidos que hubo, 7 de esos 10 fallecidos eran menores de 70 años. ¿Es verdad? Esto nos está mostrando un par de cuestiones muy interesantes. La primera, que las vacunas efectivamente funcionan, que las personas mayores han acudido a vacunarse y eso es una muestra, porque esto es un perfil que se está dando en el país. Y por otro lado, también nos están mostrando que fueron quienes más conscientes fueron sobre el riesgo de vivir, cuando lamentablemente, de alguna manera indirecta o directamente, también se les colocó un rol de responsabilidad. Y hoy estamos viendo que en realidad fueron las víctimas y son, según los datos que estamos teniendo, quienes tienen más voluntad, más esperanza de libertad y de vivir a partir de la vacunación. Diego, ¿cómo fue su adaptación a la virtualidad, a la tecnología, a todos estos cambios que quizás uno está más acostumbrado, pero muchos de ellos tuvieron que aprender, tuvieron que sentarse a aprender a utilizar un montón de cosas porque era, como lo decíamos hace un ratito, la única manera o de seguir activo con algún curso, algún taller o de sentirse cerca de su familia? Bueno, es muy difícil hablar en un grupo tan diverso, tan diferente como las personas mayores, pero en términos generales sabemos que para muchos generó una especie de empujoncito hacia las nuevas tecnologías. Hoy tenemos datos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que el 70% aproximadamente de las personas mayores manejan las nuevas tecnologías, pero también no tenemos que olvidarnos que hay un porcentaje alto, el 30%, el 25%, estamos hablando de entre 2, 3, 4 de cada 10 personas mayores que se vieron quizás más aisladas, más solas. Tenemos que pensar que existió un fenómeno de soledad muy extendido entre las personas mayores. Y, por ejemplo, permitime que te dé un dato de una estadística, una encuesta que hicimos con una consultora especializada, con Etnos, especializada en el segmento de 50 más, a principios de mayo, o sea, antes de esta segunda ola que hoy estamos viviendo, donde encontramos una sensación que ustedes seguramente vieron, las selfies en las redes sociales de la gente mayor vacunándose. Y eso nos dio a pensar de qué fenómeno se estaba dando
con estas nuevas etapas que están viviendo. Y hemos visto, en términos generales, sobre 500 casos que estudiamos, que las personas mayores recuperaron esa sensación de libertad. Y con esto hablo de las ganas fundamentalmente de retomar contactos familiares y contactos con amigos, lo cual realmente nos está mostrando que son un grupo muy resiliente y que se adapta mucho, sea a través de las nuevas tecnologías o simplemente de las oportunidades que le da la vida. Bueno, es maravillosa esta descripción que realiza, doctor, porque nosotros tratamos de recuperarlas plenamente cada vez que hacemos una cobertura del programa de vacunación y vemos la felicidad que se transmite a través de nuestros adultos y adultas mayores. Pero también pensaba, porque ayer tratábamos el tema de las fiestas ilegales, las clandestinas, y cómo hay una tentación en focalizarse en la responsabilidad de los jóvenes, inmediatamente señalarlos, marcarlos con el dedo, hacerlos responsables de toda la dimensión, sin sumarlos, hacerlos partes o dialogar con ellos o escucharlos, ¿no? Y pensaba que en gran parte también ha sucedido con nuestros adultos y adultas mayores, porque les hemos indicado qué hacer, cómo hacerlo, en muchos casos sin escucharlos, sin hacerlos partícipe del debate de cómo debían transcurrir la pandemia o cómo debíamos transcurrir este proceso. Las decisiones las tomaban otros por ellos, ¿no? Vos lo dijiste, Pablo, acá hubo una vulneración en los derechos de las personas mayores. Nos hemos apropiado, los políticos hablaban de nuestros mayores, a veces los comunicadores con buena voluntad hablaban de nuestros abuelos, y los mayores no son de nadie, muchos de ellos no son abuelos, y vos lo dijiste muy bien, nos hemos olvidado de escucharlos. Un diálogo es de a dos, hay un emisor y hay un receptor, pero son roles que se cambian y necesitamos escuchar a las personas mayores. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus temores? Al principio de la pandemia estuvo muy bien como medida preventiva de alguna manera decirles que quedarse en su casa era lo mejor, pero hoy ya llevamos un año y medio y esto lo vinculo, lo relaciono con lo que comentabas de los jóvenes, la fatiga pandémica. La fatiga pandémica está descrita, la estamos sufriendo todos porque esto nos afecta a todos, pero eso no tiene que dejar de olvidarnos el respeto y la solidaridad que tenemos hacia las personas mayores. Y lo que es más grave, hoy los números nos están mostrando que quienes lamentablemente se están internando, se están contagiando y están falleciendo son personas más jóvenes. Entonces, yo creo que tenemos que escuchar qué necesitan las personas mayores, tenemos que entender que ya sabemos a esta altura del partido, como se suele decir, que estar al aire libre, con cubreboca y con distancia física, que no es distancia social, tiene muy bajo riesgo de contagio. Tenemos que permitirles que salgan, porque te digo algo más. Tenemos encuestas que nos muestran que también 7 de cada 10 personas salieron de su casa en los momentos de confinamiento. ¿Y sabés por qué salieron? Salieron por la necesidad de tomar aire, de ver el sol, de caminar, porque también ocurre que se nos están muriendo de soledad, de tristeza, de depresión dentro de las casas. Pero claro, como están dentro de las casas, no los vemos. Bueno, el concepto de la soledad es muy interesante para incorporarlo en este análisis de la pandemia. Pensaba en las personas que fallecen, el protocolo indica la más absoluta de las soledades en ese último adiós, que además es un último adiós que no nos da una segunda oportunidad de poder referenciarnos, ¿no? Las familias no pueden tener contacto con los pacientes en las terapias, no hay un velorio, no hay una situación de ceremonia, de reflexión. Es una despedida. Claro, porque en esa instancia es cuando vos lo recordás, te interpelás. Precisamente un momento que debería darnos tiempo es muy efímero y muy solo. Las muertes de la pandemia tienen mucho del registro de la soledad. Por eso tenemos que evitarla en vida, ¿no? Que eso sea, y afortunadamente la virtualidad nos ha dado esa oportunidad, doctor. Y no solo eso, vos lo dijiste, hoy lamentablemente también se está muriendo solo en terapias, intubado, y hoy también sabemos, tenemos lecciones aprendidas después de un año y medio, donde hay modelos que podemos adaptar, que se replican en otros países, pero que también se están haciendo en Argentina. Yo invito a mis colegas médicos, a los que trabajan en el sector privado, en el sector público, que por favor se anoticien, se informen, porque hoy hay protocolos que permiten que al menos un familiar esté tomado de la mano de ese paciente que está falleciendo, que está trascendiendo y que de alguna manera no tiene por qué estar muriendo solo, de manera anónima, intubado, en una sala de terapia intensiva. Entonces esto es algo que
vuelvo con este concepto, solidaridad. Solidaridad que significa pasar a la acción y dejar el discurso, tomar las lecciones aprendidas que lamentablemente la pandemia nos enseñó en este tiempo. Doctor, queremos agradecerle muchísimo este análisis, como siempre, ese aporte de idoneidad que nos ayuda a reflexionar mejor. Claro, siempre que un entrevistado nos dejas pensando es una muy buena noticia, claro que sí. Doctor, un abrazo y muchísimas gracias. Un gusto a ustedes y hoy es un tiempo para pensar qué hicimos mal, qué podemos hacer mejor y sobre todo qué nos queda por delante en la vida. Un abrazo muy fuerte, gracias. Muchísimas gracias. El doctor Diego Bernardini, una eminencia en materia de gerontología, docente, universitario. ¿Cuánto que todavía necesitamos reflexionar sobre lo que nos ha dejado la pandemia, Mechi, qué importante pensar en el otro, ¿no? En este caso en los adultos mayores, proponernos en su lugar, qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, qué necesitan. Nos estamos olvidando de eso, ¿viste? Y es importante. Igual pasa con los jóvenes, pero digo, pensar en el otro, ¿no? En lo que siente. Sí, y señalar menos. Caer menos en el prejuicio, en esta idea de que todo está resuelto, que lo sabemos, que hay un mandato del que no podemos corrernos. Bueno, me parece que es una buena oportunidad.